La paz de Cristo, hermano, Dios los bendiga. Bueno, saludándolos en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde. Qué bueno poder estar en la presencia del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, lo vamos a hacer allí en Mateo capítulo 21. Evangelio según San Mateo, el capítulo 21, el versículo 28. En adelante vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 28, en adelante, vamos a leer la palabra y de ahí tomamos la enseñanza. Dice así la palabra del Señor: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Tomen asiento, mis amados. Vamos a entrar entonces en la enseñanza de la palabra del Señor. Aquí encontramos esta historia o este pasaje bíblico donde Jesús hace una pregunta. ¿A quién le hace la pregunta? Encontramos algunos versículos atrás que los sacerdotes y los ancianos de Israel se acercaron a Jesús para preguntarle con qué autoridad y quién le había dado la autoridad para él hacer lo que Jesús hacía. Entonces Jesús le dice a ellos: yo les voy a contestar si ustedes también me contestan una pregunta. Le estaba diciendo a los sacerdotes y a los ancianos de Israel. Con ellos era que estaba hablando Jesús, porque ellos eran los que le estaban haciendo preguntas al Señor. Entonces Jesús tiene que preguntarles: ¿el bautismo de Juan es de los hombres, es del cielo o es de los hombres? Y ellos entonces dijeron: si decimos que es de Dios, nos van a decir por qué no le creímos, no le obedecimos. Y si decimos que es de los hombres, la gente, el pueblo tiene a Juan como profeta. Entonces, mejor digámosle que no sabemos. Y ahí es donde Jesús dijo: yo tampoco les contesto la pregunta, ¿con qué autoridad y quién me dio la autoridad para hacer esto? Entonces, estando en eso, ahí es cuando el Señor les dice a ellos: ¿a quiénes? A los sacerdotes y a los ancianos de Israel. Gloria al Señor. Pero ¿qué os parece? Les dice. Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al primero: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y la pregunta es: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y ellos contestaron: el primero. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Con relación a esta parábola, si se le puede decir así también, parábola o historia, como usted le quiera llamar, encontramos entonces que es la forma del Señor poder decirle las cosas celestiales o espirituales en ejemplos presenciales a estos hombres que estaban allí escuchando, que eran los sacerdotes y los ancianos de Israel. Ese padre de familia o ese hombre que tenía 2 hijos representa a la nación de Israel. Y tenía 2 hijos. Esos hijos representan a 2 grupos. El primero representa
a todos los israelitas que están allí en una situación precaria, en el pecado, y el otro representa a los religiosos. Representa a los religiosos. Entonces encontramos aquí que el primero dijo, no voy a trabajar a la viña. Pero después se arrepintió y fue, ¿cierto? Esos son todos los que, publicanos y rameras, según lo que dice el Señor, porque dijo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Gloria al Señor. Entonces, ese primero está representando a esos publicanos y a esas rameras, que eran pecadores, que no estaban cumpliendo conforme a la palabra o a la enseñanza o conforme a la tradición que les había enseñado Moisés, de los mandamientos, la ley, y no eran unos religiosos. Entonces ellos estaban extraviados, llamémoslo así, estaban extraviados de Dios y estaban en su desenfreno, en su pecado, y los tenían por pecadores, a todos ellos. Entonces estos, al decirle que fuera a trabajar a la viña, entonces dijeron no voy, pero después se arrepintieron y fueron. Entonces que después de que Juan les predicó, Juan les enseñó la justicia y les enseñó la palabra, entonces estas mujeres y estos hombres se arrepintieron cuando ellos antes no habían buscado a Dios. Entonces ahora se arrepintieron, ahora buscan a Dios, ahora están en la justicia de Dios, hacen justicia. Gloria al Señor. Pero encontramos al segundo hijo que representa a los religiosos. Ellos, por ser religiosos, por tener allí el culto y todos los rituales religiosos que hacían, no sentían la necesidad de arrepentimiento, porque ellos creían que al estar cerca de Dios, estar en el templo y estar ofreciendo allí los sacrificios y todos los rituales, que eran los que enseñaban la palabra, y por tener ese privilegio de enseñarla, predicarla y hacer todos los rituales en el templo, creían que no necesitaban de arrepentimiento. Ellos creían que estaban tan cerca de Dios, que eran tan santos, que no necesitaban arrepentirse. Y en alguna ocasión el Señor dijo, yo vine fue por pecadores, no por justos, ¿cierto? Ellos se creían justos, se creían perfectos y se atrevían a juzgar a los pecadores, se atrevían a condenar a los pecadores. Ustedes recuerdan muchos casos donde a muchos los juzgaron. Si usted encuentra allí en ese grupo, encontramos que habían publicanos y eran los que cobraban los impuestos para el Imperio Romano, y a ellos los religiosos tenían a estos publicanos por malos, por pecadores, por traidores, mejor dicho, de todo. O sea, no los podían ni siquiera ver. Y cuando Jesús entraba a algún lugar y salían los publicanos, salían los pecadores a recibirlo, salían las rameras a recibirlo, o estaban en sus reuniones, estaban escuchando la palabra, los religiosos se atrevían a criticar y a juzgar a Jesús, diciendo entonces, ¿por qué su maestro come y bebe con publicanos y pecadores? Ahora entonces, como le están preguntando allí, o más bien Jesús les está diciendo esta parábola, los está representando de esa manera. Y por eso entonces, cuando ellos dijeron que el que había obedecido a su padre había sido el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, eso fue una bofetada, ¿no? Religiosa allí para que aprendieran. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Ellos sí le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Es decir, viendo que los publicanos y los pecadores
creyeron al mensaje de Juan el Bautista, tanto así que iban hasta el río Jordán para que Juan los bautizara. ¿Cierto? Le creyeron, le obedecieron. Y uno de los mensajes de Juan, usted encuentra a Juan diciéndole: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿De cómo los trataba, cierto? ¿Por qué Juan les decía eso? Porque eran pecadores, eran pecadores. O sea, les estaba diciendo: ustedes vienen a arrepentirse y vienen a bautizarse. Entonces, ¿quién les enseñó eso? Porque no tenían mucho conocimiento o no eran practicantes de la religión judía. No eran practicantes, digamos, juiciosos en ello, sino que se habían desviado y ahora eran pecadores. Pero los practicantes de la religión, como eran los sacerdotes y eran los ancianos de Israel, ellos creían que porque eran practicantes, porque posiblemente hacían las cosas como Dios le agradaba, pero no creían que necesitaban de arrepentimiento. Y el Señor les estaba diciendo: ¿y ustedes por qué no se arrepintieron? O sea que Dios sí conoce el corazón. Amén. Y el Señor sí sabía que ellos necesitaban arrepentirse, que ellos necesitaban convertirse, pero no lo hicieron. Entonces por eso el Señor tiene que hablarles de esa manera. Y les dice: entonces las rameras y los publicanos, en otras palabras, les está diciendo: les ganaron a ustedes, se convirtieron primero que ustedes. Y eso que ellos no eran practicantes de la religión, no eran practicantes de las cosas de Dios. Ellos no conocían muy bien la palabra y se arrepintieron. ¿Y ustedes que la conocen, creen que no necesitan arrepentirse? Claro que necesitaban arrepentirse. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Y eso no solamente pasaba en ese entonces, aún hoy en día sucede en todas las organizaciones religiosas. En todas las organizaciones religiosas pasa eso. Que la gente cree que porque asiste a una organización cristiana, porque está ocupado entre esa organización, porque hace muchas cosas, porque va, porque viene, porque hace el culto, porque predica o porque canta, o porque ayuna, o porque evangeliza, o porque tiene algún oficio en esa organización cristiana, no necesita arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace? Esta persona lo que hacen es entonces traer a otros que sí necesitan. Entonces van y buscan al pecador, porque usted es el pecador y a usted hay que traerlo y a usted hay que predicarle el arrepentimiento para que se convierta, pero no está mirando dentro de sí que hay un lugar para Dios que no está ahí. Hay un lugar para Dios, pero Dios no está ahí. Entonces es fiel a la organización, pero no es fiel a Dios. Entonces, a veces el mucho hacer, el qué hacer, nos lleva a descuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Nos lleva a eso. Entonces, por eso es importante que tanto para el que ya, si estamos hablando en nuestro tiempo, tanto para el que ya es bautizado como el que sirve en la iglesia, en cualquier organización, entonces no se arrope con la organización o con la religión o con las creencias para decir que no necesita, porque está todos los días ahí, porque está todos los días ahí buscando qué hacer o está ocupado dentro de la organización, y entonces no necesita arrepentirse. Claro que necesita arrepentirse, claro que necesita de Dios, claro que necesita buscar la salvación, claro que necesita entonces cuidar su salvación. No la descuide. Y entonces, ¿cómo hace un enfermo para ayudar a otro enfermo? Y la Biblia dice: si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el mismo hueco. Entonces, si un pecador que es religioso pero es pecador, ayudar a otro que no es religioso pero que es pecador, entonces ¿cómo hace un pecador para ayudar a otro? Primero tiene que sanarse, ¿cierto? Entonces primero tiene que buscar de Dios de verdad, arrepentirse, convertirse de verdad, para que pueda ayudar a otros a convertirse, ¿cierto? Para que cuando vaya a predicar la palabra o vaya a enseñarle a otro, vaya a decirle que necesita a Dios y que necesita arrepentirse, entonces
esa persona pueda entender el propósito de Dios y diga, ese que me predicó, de verdad que tiene a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, para que nos demos cuenta de lo que Jesús dijo. Y si no, ¿de qué nos serviría a nosotros los predicadores o los que evangelizamos, los que hacemos refanes, los que somos bautizados y que ya llevamos algún tiempito en la iglesia? ¿De qué nos serviría a nosotros evangelizar a otros para que se conviertan y que ellos se salven y nosotros no? ¿De qué nos serviría eso? De nada, ¿cierto? Por eso el Señor les dijo a esos sacerdotes y a los ancianos de Israel, dijo, las rameras y los publicanos van delante de ustedes. O sea, les ganaron. Ustedes están quedados. Eso es lo que les quiso decir. Es decir, ustedes están perdidos. O sea, el Señor no vio la religiosidad de ellos, porque eso no lo tuvo en cuenta. Dios no vio la religiosidad de ellos, lo que ellos hacían, los sacrificios y todo el ritual del culto judío. Digo, el Señor en realidad Él ya no vio eso, dijo, porque les estaba diciendo, mire, vino Juan, les enseñó y ustedes no se arrepintieron, pero las rameras y los publicanos, ellos sí le creyeron, ellos sí se arrepintieron, ellos sí buscaron y se bautizaron, pero ustedes no lo hicieron. Porque se escudaron, se escondieron detrás de lo que ustedes poseían. El privilegio de estar en el templo, de predicar o enseñar o hacer los sacrificios, todos los ritos religiosos, y ellos creían que con eso ya estaban listos. Pero el Señor les dijo, no señores, ustedes necesitan arrepentirse también. Hoy en día entonces encontramos eso, que va uno a predicarle el evangelio a alguien y entonces dice, no, yo me congrego en tal lugar, no, yo llevo muchos años, y a veces le dicen, yo llevo 20, 30 años y yo conozco la Biblia, yo conozco de Dios, pero uno sabe que ese necesita arrepentirse, necesita convertirse. Pero ellos creen que por llevar tanto tiempo en esa creencia o en ese dogma o en esa organización religiosa, creen que por llevar ese tiempo ya se salvan, y resulta que no es así. La palabra de Dios es muy clara. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Eso dijo Jesús. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Y hoy en día estamos dentro del mundo religioso más, ¿cómo le dijéramos? Más avanzado, digámoslo así, donde todo el mundo es religioso. Y usted encuentra gente por la calle saludando, Dios la bendiga, Dios la bendiga. ¿Sí? Y uno encuentra gente por la calle o en el bus y van orando y todo el mundo es cristiano ahora. Todo el mundo es religioso ahora. Gloria al Señor. Entonces, incluso uno va a algún restaurante y encuentra un grupo de personas que están allí almorzando y antes de almorzar oran en voz alta. Pero cuando uno les ve el comportamiento dice, o sea, uno no lo cree. Dice, no, esto no. Y eso pasa. Entonces, ¿qué quiero traer con esto, hermano? Para que todos nosotros despertemos y tengamos en cuenta nuestra vida espiritual delante de Dios. A ver cómo estamos, porque Dios sí conoce. Al cielo no vamos a entrar por el ritualismo, por lo que hagamos o por lo que digamos. No, al cielo no vamos a entrar así, al reino de Dios no vamos a entrar así. Entonces, cada día nosotros tenemos que examinarnos para entender que no es por una vida religiosa, sino que Dios conoce el corazón de cada uno. Y si tenemos que arrepentirnos, hay que arrepentirnos. Si tenemos que convertirnos, tenemos que convertirnos para ser salvos y de esa manera poder ayudar a los que no se han convertido para que se conviertan, porque si no ellos se van a resultar convirtiendo y nosotros, aunque estemos adentro, nos vamos a quedar. Que el Señor nos ayude para poder llevar una vida cristiana de verdad como al Señor le gusta. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Usted siempre encuentra en la Biblia que los enfrentamientos que Jesús tenía con los religiosos, él no tenía pelos en la lengua para decirle la verdad de frente, ¿cierto?
Eso les hablaba fuerte, porque ellos creían que no necesitaban. Encontramos uno por allá también que el Señor dijo en otra parábola del publicano que subió a Jerusalén o al templo, del publicano y el fariseo, ¿lo recuerdan? Y que el fariseo comenzó entonces a orar y a decir que entonces no era como el otro, y que entonces allí él ayunaba más, diezmaba más, hacía más cosas, y el otro avergonzado, que no podía ni levantar la cabeza, entonces se golpeaba al pecho diciendo: sea propicio a mí que soy pecador. Y el Señor dijo: yo creo que este regresó más justificado que el otro. ¿Por qué? Porque a veces el hombre se justifica por sus obras, se justifica por lo que hace, se justifica porque va y se congrega y está y hace. No, hermano, yo creo que todos nosotros tenemos que aprender a decirle al Señor: bueno, Señor, examíneme, ¿cierto? Examíneme, Señor. Porque la Biblia, la misma Biblia nos enseña que debemos ser íntegros y sinceros delante del Señor. ¿Sí es así o no? Que debemos ser íntegros. Pero ¿cómo sé yo si soy íntegro o no si no le he preguntado al Señor? En mi propia justificación puedo decir: no, yo soy íntegro, no, yo soy obediente, no, yo soy a esto, yo soy santo, yo soy salvo. Sí, pero eso es lo que yo creo, ¿cierto? Pero si yo le pregunto a Dios: Señor, examíname. Eso creo que fue el David, creo que fue el que dijo: examíname si en mí hay maldad. Entonces, examíname, Señor, y muéstrame en qué o qué me falta o qué tengo que corregir. Y de esa manera, entonces, podemos nosotros llevar una vida como a Dios le agrada. No como a mí me parece, sino como a Dios le agrada. Bendito el nombre del Señor. Hay personas que uno les predica el evangelio y sí, se convierten. Y uno ve que se convierten de verdad y son fieles. Y con el tiempo uno se los encuentra en la iglesia y ahí están firmes. Y a uno como pastor, o a mí me pasa eso, que cuando yo voy a algún lugar y yo encuentro a esos hermanos ahí después de muchos años de bautizarlos y que están ahí firmes, a mí me da alegría, me da gozo saber de que están ahí, que siguen firmes, fieles al Señor. Y yo digo, si eso le da a uno alegría, ¿cuánto más al Señor? ¿Cuánto más a Él? Yo creo que Él le da más alegría todavía saber de que esa persona o ese creyente permanece fiel al Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para que no nos vaya a pasar como esos dos ejemplos que Jesús coloque allí, que el Señor colocó, sino que de verdad nosotros aprendamos de esta palabra para llevar una vida cristiana como a Dios le agrada y poder ganar a otros para Cristo. Porque ¿qué me serviría yo ganar a muchos? ¿Cierto? Ganar a muchos para el Señor y no estar bien delante de Dios. Entonces, no estaría haciendo nada. Por eso es importante entonces que nos examinemos nosotros y de esa manera entonces ayudemos a otros para que también sean salvos. Amén. Esa es como la tarea, porque uno pudiera decir, bueno, ¿dónde están todos los hermanos bautizados aquí alrededor? ¿Por qué no vinieron? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no trajeron un amigo? Porque esa es la visión y la misión, ¿cierto? De venir al culto y invitar a alguien, un amigo, un familiar, un vecino, invitarlo al culto, traerlo al culto. Y entonces a veces se cree que porque como ya llevamos tiempitos en el evangelio, entonces que esa persona pues no necesita. Claro que sí necesita. Las personas necesitan a Cristo. Alguien vio que nosotros necesitábamos y alguno nos invitó, o alguien oró por nosotros, o alguien nos hizo una refán y aquí estamos. Entonces, hagámoslo nosotros también. De esa manera, para que muchos se conviertan al Señor Jesús. Y usted se va a encontrar con muchas personas
que necesitan de Dios, pero ellos dicen, no, yo estoy bien. Y la verdad no es así. Jesús lo enseñó muy clarito. Por muy religioso que sea, tiene la necesidad de arrepentirse. Por eso la Biblia nos enseña que el arrepentimiento y la conversión para poder que nuestros pecados sean perdonados. Así dice la Biblia, ¿cierto? En Hechos 3:19. Entonces allí encontramos, así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No hay algo más hermoso que sentirse uno perdonado. ¿Usted no le pasaba eso? Que no hay algo más satisfactorio que sentirse uno perdonado, que el Señor le haya perdonado. Entonces, por eso es importante, hermano. Así llevamos muchos años en el Evangelio. Hay que examinarnos y hablar con el Señor. Y si tenemos que arrepentirnos, ¿qué nos cuesta? A ver, ¿qué nos cuesta? ¿Cierto? ¿Qué nos cuesta arrepentirnos? Y hay personas que dicen, yo me arrepiento en la casa, yo me arrepiento allá donde yo vivo, yo me arrepiento. Pero es que hay un momento en que Dios hace el llamado. Amén. Hay un momento. Por ejemplo, vino Juan y no se arrepintieron. Vino Jesús, tampoco. ¿Cierto? No se arrepintieron. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender que las oportunidades que Dios nos da hay que aprovecharlas. Entonces, hoy tenemos aquí un culto que estamos aquí realizando, es una oportunidad más para que alguien se arrepienta, ¿cierto? Y cada vez que se le predica o cada vez que va a un culto como este, es la oportunidad de que se arrepienta. Yo estaba mirando en estos días, viendo una noticia donde mataron a un muchacho, ya ahora un señor. Y entonces el hermano del muerto le levantaba la cabeza del piso y lo abrazaba y le decía, hermanito, cuántas oportunidades mi Dios le dio y usted no hizo caso. Y esa fue la noticia, eso fue una noticia mundial. Ver a ese hombre ahí levantando, gritando, llorando y diciéndole, hermanito, cuántas veces Dios le dio oportunidades y no las aprovechó. ¿Cierto? Eso es triste, eso es doloroso, ¿cierto? Son muchas las oportunidades que Dios nos da, a todos, a los no creyentes, a los creyentes, a los no bautizados y a los mismos bautizados. Dios nos da muchas oportunidades, muchas oportunidades. Aprovechémoslas al máximo, porque vino Juan en camino de justicia y las rameras y los publicanos fueron los primeros en arrepentirse. Pero ustedes aún viendo eso, no hicieron nada, les dijo el Señor. Aún viendo eso, no hicieron nada, no se quisieron arrepentir, porque ellos creían que por la religiosidad que tenían encima, no necesitaban. Aquí todos necesitamos al Señor. Todos necesitamos al Señor. Yo espero que esta pequeña reflexión le pueda servir a cada uno de los oyentes para que la tengamos en cuenta. La tengamos en cuenta. Para que podamos examinarnos y darnos cuenta si la necesitamos o no. A veces, ¿usted no ha visto que hay personas que se enferman y entonces le dicen a algún amigo, algún familiar, me acompaña para ir al médico porque estoy muy enfermo y tengo una cita médica, y va al médico y entonces el médico se da cuenta que el enfermo no es el que viene a buscar al médico, sino el acompañante? El acompañante es el que está más enfermo. Entonces, y usted le pasa esto, y usted le pasa aquello. Así sucede muchas veces, que nosotros queremos enseñar la palabra a muchos cuando nosotros la estamos necesitando. Entonces, primero nosotros poder de verdad buscar de Dios y ahí sí ayudar a los que lo necesitan. Amén. Colóquense de pie, por favor. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a ver nuestras falencias. Cada uno, o sea, la nuestra, ¿verdad? Nuestra falencia, no la falencia de otros, sino mi falencia.
Y entonces ahí es cuando empezamos a analizarla y a decirle, Señor, Señor, ayúdeme. Y con eso entonces tengo las fuerzas, tengo la autoridad moral y espiritual para ayudar a otros. Si usted quiere venir aquí adelante, hermano, y quiere que le ayudemos en oración, venga, hermano. Vamos a orar en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús, porque Él es bueno y Él es misericordioso. Señor Jesucristo, bendito Padre Celestial, delante de ti estamos en esta hora para darte gracias por tu bendita palabra. Y te pedimos, Señor Jesús, muéstranos a cada uno nuestra falencia. Ayúdanos para que podamos corregir nuestros errores y de esa manera podamos ayudar a otros a que te conozcan a ti, para que sepan que tú eres bueno y que tú eres maravilloso en el nombre de Jesús. Gracias.